Bueno, bienvenidos a todos y todas al Club Argentino de Ajedrez. Muy bien, le doy la bienvenida también a nuestro expositor, al periodista Carlos Hilardo, así que bienvenido. Gracias, Chasqui, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por estar. Bueno, El Club Argentino, por su legado histórico, debe centrar sus actividades en el ajedrez de alta competencia. Esta vez, dado que está el periodista Carlos Hilardo, que desde mi punto de vista es un gran conocedor del ajedrez en general, pero de la historia del club argentino en particular. No me voy a referir ni a medallas, ni a títulos, para comprender y hacer comprender que intentamos cumplir con el mandato histórico, aunque está a la vista que estamos en un contexto muy diferente, tanto en Argentina como en el mundo. Esto no significa que esto no nos condicione y no nos obligue a ser siempre mejores y hacer mayores esfuerzos para intentar siempre mejorar de forma constante. El club constantemente hizo distintas conferencias. Ahora, con la pandemia, comenzamos con hacer dos torneos, que los llamamos torneos solidarios, uno era masculino y el otro femenino, con la intención de recaudar fondos para la gente que más lo precisa. Y continuamos con una serie de conferencias, todos vinculados con la pandemia, y en este marco también se va a realizar esta conferencia. Bueno, me toca en este momento, creo yo ya, creo que se comprendió el contexto en que se encuentra el Club Argentino y me toca presentar a Carlos Hilardo, que es periodista, especializado en ajedrez, con más de 30 años de experiencia en medios radiales gráficos y multimedia. Trabajó en Radio Continental, la 2x4, Cultura y Porteña, en el diario La Nación, en Chess Base, Infobae y la revista Peón Rey. Hace 4 años que conduce al tablero por radio el primer programa, creo yo, de radio en Argentina, dedicado especialmente y específicamente al ajedrez. El tema es educativo, terapéutico y pedagógico. O sea, el ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Me gustaría agregar que fue distinguido como el mejor periodista especializado del continente por su trabajo de promoción y difusión de la actividad ajedrecística. Y yo creo, he conocido muchos periodistas en el mundo, que yo creo que Hilardo, aún hoy, sigue estando entre los mejores periodistas del habla hispano. Así que con estas palabras le quiero trasladar el micrófono a nuestro orador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por estas palabras, por esta presentación, Oscar. Yo también te tengo un gran afecto a vos, por eso, para comenzar, quiero agradecerte a vos en persona como presidente del Club Argentino de Ajedrez, a toda la comisión directiva y en especial al secretario Carlos Parodi, por esta invitación y porque también se han preocupado por el armado para que esta charla por lo menos sea lo mejor presentada para todos los que quieran participar. Cuento una cosa de la cocina, la previa a esta charla. Cuando empecé a hablar con Parodi, me habían dado a elegir estos temas que vos recién transitaste, el famoso Campeonato Mundial del 27, jugado en el Club Argentino, o la Olimpiada del 39, que se jugó en el Teatro Politeama y que tantos recuerdos nos traen. Pero
me parecía que era abundar sobre una historia que ya mucha gente ha escuchado, ya se ha hablado, se ha escrito, y como que era volver sobre los pasos, ¿no? Volver a contar otra vez lo mismo. Y en ese sentido me tomé la licencia, y el club tuvo la generosidad de aceptarla, de, bueno, ¿por qué no buscamos otro tema? ¿Por qué no buscamos hablar, por ejemplo, sobre los beneficios y las virtudes que pueden tener el ajedrez educativo, el ajedrez terapéutico y el ajedrez pedagógico social? A través de ello, traté de volcar, o voy a intentar volcar en esta charla, la experiencia de mi trabajo. Como vos comentaste, hace 4 años que me empecé con este proceso, con esta tarea, con este perfil nuevo, salir de lo competitivo, dejar de hablar de Magnus Carlsen, de Karpov, de Kasparov, de Fischer, y empezar a comentarle a la gente la importancia que puede tener el ajedrez como una herramienta. Y por eso empecé un programa de radio frente al tablero. Aprovecho a pasar el chivo para aquellos que no lo han escuchado aún. Estamos los días viernes a las 20 horas por Radio Porteña, la FM 89.7, así que nos pueden seguir desde la radio. Si están en el auto, aunque no se puede salir de casa por la cuarentena, si están en el auto también la pueden sintonizar. Y si no, nos pueden escuchar, como hacen todos los jóvenes, bajando la aplicación gratuita para el celular o desde el sitio de la radio por internet. Estos años de trabajo, de conectarme con gente, en esta charla quiero aclararlo: yo soy periodista, yo no soy ni un científico, no soy ni siquiera un maestro, un docente. Entonces, lo que yo comento, mi función es ser la de comunicador, y tengo que tener mucho cuidado con las palabras. Por eso me molesta mucho cuando desde un lugar, desde el periodismo, se afirman, se realizan palabras o comentarios: el ajedrez cura el Alzheimer. No podemos afirmar esas cosas. Primero, porque no es cierto, y segundo, porque no corresponde que lo hagamos nosotros. Están los científicos y están los profesionales para hablar sobre esos temas. Nosotros podemos transmitir lo que nos dice tal profesional, pero no más allá de eso. No porque yo no conozca ningún gran maestro que tenga Alzheimer, voy a decir que jugar al ajedrez te evita tener Alzheimer. Para nada, eso no es cierto. O porque trabaje en un medio que puede tener una gran convocatoria y hay millones de personas que lo escuchen, decir, bueno, como aquí ningún ajedrecista me escribió o dijo a través de este programa que tuvo Alzheimer, tengo que decir que son indicios para afirmar que esto es así. Esto no es así, por eso soy bastante cuidadoso con las palabras. Para empezar, y para que no sea solo un monólogo, no me gustaría, quiero que esto sea más o menos entretenido también, me gustaría jugar y conocer un poco. Te voy a utilizar a vos, Oscar, que estás un poco comandando esta transmisión. Si yo te preguntara para vos, ¿qué es el ajedrez? ¿Vos qué me dirías? Y si lo que están escuchando, alguno quiere escribir en el chat y decir lo que para ellos es el ajedrez, es una forma de saber dónde estamos parados para comenzar a charlar. Bueno, ciencia, arte, para decir 2 palabras para dar lugar a que participen todos. ¿Alguno más? Ciencia, arte y deporte. Wow, ya se animaron a poner la palabra deporte, muy bien. Entretenimiento. Muy bien. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Un gusto que me esté acompañando. Un placer que esté. Bueno, no, Miguel, al contrario. Bueno. No, que también el ajedrez puede ser interpretado como un lenguaje. Sí. Y por lo tanto es un medio de comunicación, justamente. Muy bien, muy bien. Eso quería aportar. Bueno. El ajedrez es un idioma universal desde mi punto de vista. Ajá, un idioma universal. Muy bien, muy bien. Para mí, como docente y según la práctica que hemos tenido, creo que es una excelente herramienta pedagógica. Muy bien. Una herramienta para trabajar en la escuela fundamental. Muy bien. Bueno, yo creo que más o menos vamos a andar todos diciendo, porque algunos lo asocian como un juego vinculado con la guerra, pero la raíz lúdica es un juego, es un entretenimiento, un pasatiempo, un lenguaje, como dice también Miguel, un deporte, ¿por qué no? Para nosotros, creo que para la gran mayoría de los que estamos acá, salvo que hubiera un gran maestro participando de este encuentro, nosotros lo tomamos como un entretenimiento, pasamos el tiempo jugando una partida. Para otros que se tienen que preparar, estudiar, entrenarse, cuidar su físico,
probablemente sea un deporte. Y si hurgamos ahí por el Club Argentino de Ajedrez, aunque ahora no se puede por esta situación actual que tenemos de cuarentena y de pandemia, allí en el Club Argentino funciona una peña que tiene más de 50 años, ¿no? La peña del jaque mate. Y para ellos seguramente es algo artístico hacer el ajedrez, porque ellos son compositores de problemas, ellos se llaman estudistas, para ellos hay mucho más que ciencia y arte. Preparar una posición, esa que nosotros vemos en las revistas que dicen juegan las blancas y ganan, o mueve el negro y da mate en 2 jugadas. Esos problemas y esos finales son artísticos, por eso también tiene mucho de arte el ajedrez. Pero más allá de todo, comparto con el último de los comentarios que es una herramienta, porque el ajedrez es una herramienta pedagógica que se ocupa de la educación, obviamente, pero también transmite enseñanzas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy y contarles por lo menos algunas de las experiencias que me ha sucedido. Y en el primer caso yo elegí hablar del ajedrez terapéutico. Hablar de ajedrez terapéutico. Estamos hablando específicamente de ejercicios que se realizan con el juego de ajedrez. No necesariamente se trata de jugar una partida de ajedrez. Es como si estuviéramos hablando de una especie de hacer terapia con las piezas y el tablero. Nosotros nos vamos a valer de esos elementos que hay en el tablero y con sus piezas para poder trasladarlo a una persona para una cierta terapia. La usina generadora de lo que yo he conocido a través de esto del ajedrez terapéutico pasa por los trabajos que hace el Club Magic de Extremadura, en España. Allí hay una persona, un psicólogo, llamado Juan Antonio Montero, que dirige los cursos, también tiene una revista especializada con ese nombre, y de esas clases, de esos cursos que él brinda, han surgido grandes alumnos y que hoy muchos de ellos están como profesores. Algunos yo lo he conocido aquí porque están en la Argentina dando clases sobre este tema. De esos alumnos que hoy son profesores, hay una persona que me llamó la atención, él escribió este libro, creo que ahí lo pueden ver, ¿sí? Ajedrez sin límites. La persona que escribió este libro es Juan Francisco López Fernández. Creo que no hace falta decirle que es español, ¿no? Bueno, esta persona nació en Guareña, en Badajoz, y pertenece al club de ajedrez Pedro Sánchez. Hoy se desempeña creo que como secretario de ese club. Y se especializó en las ramas del ajedrez social y terapéutico. Participó, también hay una fundación de ajedrez Casparo, que está acá en Hispanoamérica, que también dicta cursos, él también ha trabajado con ellos y con el Club Magic de Extremadura. Y sacó este libro. Y este libro, en verdad, lo vuelvo a mostrar si quedó alguno que no lo pueda ver o no lo haya visto bien, este libro es un trabajo fabuloso, porque muestra el trabajo con adultos y con jóvenes. Incluso hay algo que es inédito. Uno de sus alumnos, por no llamarlo paciente, es una persona que sufre Alzheimer. O sea, ya no estamos hablando, vamos a usar el ajedrez como un método preventivo contra el Alzheimer. No, él tiene un alumno con todas las dificultades que puede acarrear tener un alumno que tiene esta patología, y él hace ejercicios a través de las piezas y el tablero de ajedrez. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con un tablero y unas piezas? Bueno, tenemos miles de ejercicios, podemos hacer ejercicios de memoria. Él coloca, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, o incluso con este paciente que tiene, puede poner un tablero con 3 peones blancos y 3 peones negros. Y por allí el juego es decir, dejar ver la posición, dejar pasar unos 15, 20 segundos, y después preguntarle a esta persona tapando la posición, ¿cuántas piezas hay en el tablero? 6. ¿Y cuántas de ellas son peones? Los 6. ¿Y cuántos tenía de color blanco? ¿Eran 3 o eran 2? Y no, eran 3 y los negros también. ¿Y los peones blancos, sobre qué casillas estaban ubicadas? ¿Sobre casillas blancas? ¿Sobre casillas negras? Los peones blancos estaban en columna, estaban horizontal, estaban en diagonal. O sea, tenemos muchísimos ejercicios que hacemos sin la necesidad, porque yo creo que una persona, primero si tiene Alzheimer, y segundo si no lo tiene, si tuviera a un familiar que tiene 80 años, 70 años,
no sé si tiene sentido explicarle la defensa siciliana. No creo que tenga sentido contarle la última variante que hay con esa partida. Creo que es mucho más interesante que juguemos con esa persona, que le podamos mover, o enseñarles cómo se mueven las piezas, y a partir de allí hacer ejercicios. Cómo una torre llega desde una casilla hasta la otra con sus movimientos, en forma horizontal o vertical, o el desplazamiento de una dama puesta en el centro del tablero, hasta cuántos lugares se puede dirigir. Entonces, esas cosas creo que también son importantes para mostrarlas que se pueden hacer con el ajedrez. También hay trabajos, y me tocaron entre los entrevistados, algo que se adaptaba también bien el ajedrez, eran en personas que sufrían el famoso TDAH, el trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Contaban que en los casos leves o moderados, incluso la práctica del ajedrez llegaba a reducir en algunos casos el tema de la medicación. Las personas que son medicadas frente a esta enfermedad, en casos de la práctica asidua del ajedrez, permitía ese control o la disminución de esa droga que tomaban. Se trabaja muy bien, aquí creo que hay algunos casos en Rosario y en Córdoba, y mucho más en España, en el Club Villalba 64, eso es en Madrid, donde hay un doctor, un psiquiatra, Luis Blanco Fontesilia, que es la persona que más conoce y que más trabajos que tienen el rigor científico, porque han pasado una prueba de años y con cierto número de casos, como para hablar sobre esto. Siguiendo con el ajedrez terapéutico, me voy a referir a algo puntual que me sucedió y que me ocurrió en mi programa. Allá por el año 2018, quisimos hacer un programa sobre el Asperger o Asperger y el ajedrez. Para tal caso, convocamos a una de las personas, número 1 en Argentina, Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra infanto-juvenil, que dirige Panacea, que es una organización que trabaja con chicos del espectro autista. Y junto a ella, en ese mismo programa, lo invitamos a Oscar Ponomarev. Oscar Ponomarev es un aficionado al ajedrez que dirige una sala de ajedrez en el Club Pedro Echagüe, en el barrio de Flores. Él también hizo estos cursos que le comentaba antes con el Club Magic de Extremadura. Lo primero que queríamos intentar en el programa era saber, bueno, qué pasa con el Asperger, cómo es un caso de Asperger, qué nos pueden decir de un chico que tenga Asperger. Bueno, la profesional nos contaba que, bueno, que tienen su forma de ser, su manera de estar conectados con el mundo, que tienen otras características, pero no por ello tienen que ser medicados, salvo como cualquier adolescente si sufre de ansiedad o depresión, y que, bueno, son chicos con mucha fortaleza y que también tienen un gran talento. El Asperger o Asperger se trata de un trastorno generalizado del desarrollo del carácter. Nos contaba también que los diagnósticos más frecuentes en estos casos con los chicos suceden cuando ellos comienzan el ciclo primario, entre los 5 y los 6 años, pero que eso no quita que a personas mayores, adultos, quizás que a los 60 años, le diagnostican que son personas con Asperger. Se cree, nos contaba la profesional, que era un tema de base hereditaria, que pasaba de abuelos, padres a los nietos, y que hay muchas familias que comparten esos rasgos. Averiguando, uno se entera que existen muchísimas personas famosas en el mundo, nombro algunos, si ustedes buscan por internet van a encontrar muchos más, pero Anthony Hopkins, Andy Warhol, Albert Einstein, Steven Spielberg, Bill Gates, Tim Burton, son personas diagnosticadas con Asperger. ¿Qué más me contaba Ratazzi? Me decía que, bueno, que se los advierte los síntomas tardíamente, que son chicos que poseen un lenguaje, en algunos casos casi enciclopédico, ¿no? Y que todo esto está asociado a una gran memoria visoespacial y que se manejan muy bien con los sistemas de letras y números, ¿no? Lo reconocen desde muy temprano. Y además tienen una buena memoria. Si van a un lugar, es probable que después puedan regresar o ir nuevamente ellos sin necesidad de indicaciones. ¿Cuáles son por ahí los desafíos que tienen estos chicos con Asperger? Bueno, a la hora de tener que interactuar, ¿no? Es como que hay una torpeza social para acercarse o vincularse a otras personas,
más allá del idioma particular, y sobre todo me decía una frase que era la famosa restringidos y absorbentes. Después lo fui comprendiendo, y porque hubo casos que por ahí me rozaron más cerca, que son esos famosos chicos que dicen, bueno, quiero conocer sobre dinosaurios, y devoran todo lo que hay sobre dinosaurios. Se leen todos los artículos y conocen de todo. Son restringidos y absorbentes. Otros se les da por estudiar las galaxias, el universo. Tienen ciertos temas a los que se abocan y van a full, ¿no? Van de lleno a aprender eso. Y bueno, que siguen, como les dije antes, al espectro autista. En ese caso, quería conocer, si ya ha presentado lo que era el Asperger o cómo eran los síntomas, de conocer un chico con esta cosa, qué pasaba cuando estaba frente a un tablero. Entonces, en ese programa invitamos a Oscar Ponomarev, que era el profesor. Y bueno, él decía que su desafío era manejar una clase con chicos convencionales y otros con diferentes problemáticas, que había realizado ese curso, como les comenté antes, en el Club Magic, y que se había preparado para trabajar con chicos con Asperger. En primer lugar, descartó que hubiera problema de que estén juntos chicos convencionales o con Asperger, daba exactamente igual. Pero los chicos con Asperger necesitaban conocer el lugar de la actividad. Ellos tienen o se rigen con ciertos patrones, por ejemplo, si era posible saber la cara a través de una foto, quién iba a ser su profesor, dónde iba a estar ubicado su escritorio, dónde se encontraba el baño en ese club, de qué iba a tratar la clase, que las cosas, sobre todo, hubiera un orden, ¿no? Que no hubiera mucha desprolijidad en el aula, conocer el objetivo de cada clase y, bueno, y saber, bueno, qué era lo que se podía esperar de ellos. El problema que tienen es que son muy competitivos y que tienen poca tolerancia a la derrota. Ellos toman todo como que se compiten para ganar, más que para jugar. Entonces, bueno, como profesor tiene su desafío, obviamente, de que no hay que perder el carácter lúdico de la clase, ¿no? Pero se nota que cuando el chico va avanzando y ya conoce ciertos movimientos de las piezas y empieza a entender un poco de estrategia, es como que el chico empieza cada vez a devorar más, a aprender más, se siente mejor y crece su autoestima y empieza a participar. También, otro de los secretos que me contaba el profesor, era que por ahí venía un alumno que sí, bueno, estaba en la clase de ajedrez, pero él era un chico que a él le interesaba la historia, y su fuerte era conocer la historia. Entonces, bueno, a través del ajedrez podíamos hablar también de historia, porque con el juego de ajedrez tranquilamente comenzamos a contarle dónde se originó el ajedrez, o lo que nos dice la historia oficial, ¿no? Su nacimiento en la India, los musulmanes cómo lo trajeron hacia el norte de África, cómo ingresó por el sur de España, cómo se empezó a practicar en España, cómo aparecieron las escuelas de ajedrez de Módena en Italia, o aparecieron después los jugadores como Philidor en Francia, o Stoughton en Inglaterra, cómo los colonizadores trajeron el ajedrez para América a partir del siglo XVI. Entonces, hay muchas historias, o incluso la pieza, cuando algunos nos preguntamos, si me está escuchando Sergio Negri, seguramente se va a enojar, pero lo que sabemos hasta ahora, aunque él a veces piensa lo contrario, es que la posibilidad que tenemos una reina en el juego del ajedrez, la tenemos porque es un homenaje a la reina Isabel la Católica, por lo menos eso es lo que aseguran en Valencia. La cuna del ajedrez moderno cuenta que en 1475, a través de un poema, Escaques de Amor, tres poetas valencianos escriben sobre una partida de ajedrez e incluyen a la dama que reemplaza al alferza, que era el secretario del rey. Y justamente se transforma en la pieza más poderosa, por lo que representaba justamente Isabel la Católica, el poder que tenía, estar hablando de aquella España tan gloriosa y grande como fue el siglo de oro español. Así que contaba Ponomarev que en ese caso, cuando encontraba un alumno con Asperger y que le gustaba la historia, también lo convencía a través del juego. No son, en verdad, chicos agresivos, pero bueno, el problemita era la escasa flexibilidad que tienen frente a la derrota, ¿no? Y que bueno, él llevó sus clases y consiguió que los alumnos que tuvo mantuvieran y siguieran el curso durante bastante tiempo. Entonces, para cerrar esa nota,
donde ya había presentado lo que era el Asperger y lo que había pasado con un profesor, se me ocurrió que tenía que llamar a la mamá de uno de los alumnos con Asperger. Entonces llamamos a la casa de Mateo, nos atendió la mamá, Laura, y la pregunta de rigor era, ¿qué había pasado con su hijo, con Asperger, diagnosticado con Asperger, después de 2 años de practicar el ajedrez? Y entonces, bueno, lo primero que nos dijo la mamá fue que lo primero que ella notó que se había elevado la autoestima y que el nene que se sentía que hacía a veces las cosas mal, ahora se iba sintiendo más seguros y que antes competía solo para ganar y que ahora estaba aprendiendo a aceptar la derrota, cosa que es tan habitual en el ajedrez, ¿no? Porque aprendemos también de las derrotas. Se dice que el que aprende es el que pierde en el ajedrez. Y lo más importante que me señalaba esta señora, Laura, es que ella notó que el vínculo del ajedrez con el chico fue el único juego con el que podía jugar con sus pares. Era el medio que tenía Mateo, su hijo, para relacionarse con sus compañeros. Y que gracias al ajedrez, el nene había hecho su primer amigo. Entonces, a mí me cerraba por todos lados esta nota. Me parecía la importancia que podía tener que un chico con esta sintomatología de poder acercarlo al ajedrez y brindarle esta herramienta. Así que bueno, cerramos el programa, después Alexia Ratazzi agradeció la invitación y también se refirió a ella que no conocía muchas cosas del ajedrez y nos contaba la importancia que podía tener que chicos con Asperger jugaran al ajedrez porque dicen, en verdad, ellos tienen facilidad para sistematizar e identificar patrones. Y el ajedrez tiene justamente eso. Uno de los secretos que tienen los grandes maestros frente a los aficionados es eso, que ellos identifican enseguida cuáles son los patrones de una posición de juego. Por eso el maestro sabe en qué lugar del tablero se va a definir la partida o en qué lugar es donde tienen que hacerse fuerte. Entonces, también comentaba como otra beneficio o virtud del ajedrez para estos chicos, era que tiene reglas claras. El ajedrez no es tan complicado aprender a jugar al ajedrez. Y que esas reglas ellos las absorbían porque eran claras de entender. Que también el ajedrez les brindaba un ambiente ordenado, un ambiente predecible, que le permitía estar en contactos con otras personas. Y bueno, más allá de lo que se estimulaba, las áreas, lo social y lo demás que estos chicos tenían problemas, ella me hablaba de una palabra que los científicos nombran la teoría de la mente, ¿no? Que la importancia justamente en estos chicos de poder inferir en la mente del otro, de estar pensando lo que piensa el otro. Justamente una de las mayores dificultades que tienen los chicos o las personas que sufren Asperger. Así que eso me pareció que fue una de las cosas más valiosas, una de las cosas que más gratificaciones te da a uno como periodista de estar haciendo un programa, de presentar este tema y verlo, las virtudes y lo beneficioso que puede resultar para las personas. ¿Qué te pareció, Chasqui? Excelente. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Con la profesional, Además, con todo. es una arista nueva, te debo decir que para mí es una arista nueva del ajedrez que no conocía. Muy bien, y el doctor Miguel Pagano que iba asintiendo con la cabeza y me ponía nervioso, digo... Yo quisiera, como médico psicoanalista, quisiera agregar algo más a esta charla que estás haciendo vos y Nardo. Sí. Yo tengo muchos años de psicoanálisis, muchísimo, y de psiquiatría. Sí. He dado muchas conferencias. Lo que nos estamos olvidando de todo esto, que es un forjador de pensamientos y de ideas, que es fundamental, porque si no tenemos ideas, no tenemos reflexiones, no podemos tomar decisiones. Exacto. Esto es lo que hace también el ajedrez. Exacto. Y otra cosa importante, agregaría, por esto esto es teoría del psicoanálisis, cuando se agrega la dama al juego, no solamente se agrega, esto es una interpretación, no solamente se agrega por la reina católica, sino también se está agregando un elemento muy importante, que es la relación del hombre con la mujer. Ajá. Entonces,
ahí se establece un elemento muy emocional que Freud lo estudió a principios del siglo XX, que fue el Edipo. Ahí se transforma en la situación triangular. Y entonces, a formarse la situación triangular, se forman todos los aspectos emocionales y afectivos. Muy bien. Esta patología que vos describís y que está muy vigente en estos últimos años, nosotros lo hemos visto de otra manera. Sí, Pero esto es entrar en discusiones académicas. sí. Pero lo que quiero decir que son también necesarios que estos chicos no solamente tengan pensamiento, sino la emoción que puedan tener. Exacto. Porque si no desarrollamos lo emocional y lo afectivo, si no son, digamos, máquinas de memorizar y nada más. Exacto. Por eso la introducción de la dama al juego no solamente tiene lo histórico de la reina, sino también lo emocional y la relación de sentimientos que se desarrolla con la figura femenina y masculina. Muy Eso bien. quería agregar nada más. Bueno, un lujo que estés, Mario, en esta charla. Yo te he ido a ver algunas de tus charlas y que ahora vos estés escuchándome, bueno, para mí es un honor. Así que bueno, te agradezco y gracias por enriquecerme con estos aportes. No, gracias, Hilardo. Sí, Miguel. Yo quería agregar eso porque es importante. Y otro punto, se ha desarrollado mucho nosotros en Argentina, el juego del ajedrez como efecto terapéutico, pero como efecto terapéutico no como saber cómo se juega, Exacto, sino cómo son las piezas. exacto, exacto. Las piezas son seres. La otra vez hablaba Negri, una cosa interesante, que los sistemas de religioso, otro tipo de religión, no quería que se le diera a la pieza de ajedrez figura humana. Sí. Y acá se empezó a darle figura humana, con la introducción de la dama Sí. y el rey. Nosotros llamamos a la dama, ¿no? No Sí, llamamos sí, reina. sí. Eso le da un sentido más humano. Claro, Y ese sentido más humano hace que también se desarrolle en los chicos. claro. Por eso a veces las terapias, si bien se usan juegos, en la terapia de los chicos, Sí. también se usa el juego de ajedrez como terapia. Hay trabajos hechos en eso. Miguel, ¿me querías decir algo? No, el comentario en relación a la teoría de la mente, que Sí. un comentario muy lúcido hiciste con relación al espectro autista, ¿no es cierto?, de los Sí. Asperger. Justamente las neurociencias actualmente tienen en cuenta este aspecto. Es como que todos tenemos lo que se llama una teoría de la mente. Es como, esto no es un término filosófico en neurociencia, sino que es una función del cerebro, tener una teoría de la mente, y lo que nos permite detectar de alguna manera a través de los gestos del otro, lo que hace el otro, Exacto, hacer una empatía inmediata. claro. Es decir, de alguna manera, lo interesante de esto es que se le está poniendo énfasis a un grupo de neuronas que se llaman neuronas en espejo, Ah, y que sobre la cual sustentaría este tema de la teoría de la mente. mirá. Y digamos, tenemos que tener sanas, intactas ese grupo de neuronas para tener una teoría de la mente. Y eso nos permite saber lo que piensa el otro, muchas veces sin que el otro todavía haya hablado, Claro. ni nada, ¿no es cierto? Exactamente. Digamos que a través del ajedrez y estimulando a estos chicos que no tendrían bien desarrollados esos grupos neuronales, justamente esa es su falla, y por eso lo del lenguaje que había dicho en su momento, es una vía de comunicación, y el grupo de neuronas está conectado con las áreas racionales, corticales del cerebro, y también con las áreas emocionales, que es lo que decía Mario. Ahí está. De manera que el impacto sobre el chico es sobre prácticamente todas las funciones cerebrales a través de estas neuronas en espejo, ¿no? Claro. Que se ve que el ajedrez podría estar estimulándolas, digamos, para que se mejoren. No sabemos hasta cuánto se puede mejorar, pero bueno, ese comentario quería hacer. Bueno, muchas gracias.